Tenemos una carta del Chapo en la que da a entender que los funcionarios de prisiones de EEPUIU le están intimidando porque ya se ha escapado antes. Nadie se ha escapado nunca de la prisión de máxima seguridad de Colorado. El famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ha enviado un mensaje de SOS al presidente de México, afirmando que sufre tormento psicológico en una prisión estadounidense. Pero, ¿se trata de una auténtica petición de ayuda o de una astuta estratagema para escapar una vez más de la custodia, especialmente durante el recrudecimiento de la crisis fronteriza entre Estados Unidos y México? Analicemos el inquietante mensaje que el Chapo envió sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Mensaje SOS. Joaquín. El Chapo Guzmán es un nombre que infunde miedo a muchos. Durante décadas reinó sobre el cártel de Sinaloa, el grupo de delincuencia organizada más poderoso de México. Su imperio se basaba en el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero e incluso el homicidio. El viaje de El Chapo a la prisión a Diane Florence Supermax en Florence, Colorado, comenzó con su detención en 2016. Tras años eludiendo su captura, finalmente fue detenido y extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y delitos relacionados con armas. Pero ahora, tras los fríos barrotes de acero del Centro de Máxima Seguridad ADX Florence de Colorado, Guzmán se encuentra en una situación desesperada. Mientras cumple su cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, el Chapo ha sido sometido a estrictas medidas de confinamiento que han suscitado preocupación por su bienestar y sus derechos humanos. El Chapo ha enviado un mensaje urgente de SOS al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suplicando la repatriación a su país de origen por razones humanitarias. La petición de El Chapo hace hincapié en el deterioro de su salud física y mental, así como en las condiciones inhumanas a las que está sometido en la prisión estadounidense. Afirma que su salud está empeorando rápidamente y expresa verdadero temor a no sobrevivir a su condena si permanece en la prisión Supermax de Estados Unidos. Según su abogado, José Refugio Rodríguez, a Guzmán solo se le permite salir 3 veces por semana a una pequeña zona donde no le da el sol. Este acceso limitado al aire fresco y a la luz natural puede tener efectos perjudiciales para la salud física y mental. La falta de luz solar y aire fresco puede provocar carencia de vitamina D, debilitar el sistema inmunitario y aumentar el riesgo de depresión y ansiedad. A Guzmán se le ha privado de necesidades como el acceso adecuado a la luz solar, el derecho de visita, una alimentación adecuada e incluso atención médica. No se le permitió acceder a la pista polideportiva de la azotea para hacer ejercicio. Las autoridades penitenciarias afirmaron que existía demasiado riesgo de que el jefe del cártel fuera abatido por un francotirador o protagonizara una fuga en helicóptero. En una revelación inquietante, Rodríguez reveló que Guzmán tenía un problema en las muelas. En lugar de recibir el tratamiento adecuado, se le extrajeron los dientes a la fuerza para evitar cualquier queja. Estas acusaciones han provocado indignación y preocupación, no solo entre los partidarios de Guzmán, sino también entre quienes creen en la defensa de los derechos humanos. Además, el Chapo recibe menos visitas o llamadas telefónicas que otros reclusos, lo que agrava aún más su sensación de aislamiento y desconexión del mundo exterior. Este aislamiento puede afectar a su bienestar mental, ya que la conexión humana y la interacción social son esenciales para mantener la salud psicológica. La petición de repatriación del narcotraficante no es una petición de libertad o de reducción de su condena. Por el contrario, es una petición desesperada de mejores condiciones de vida y acceso a una atención médica adecuada mientras cumple su condena. El Chapo cree que cumplir su condena en México le daría la oportunidad de recibir la atención médica que necesita y estar más cerca de su familia. Estas estrictas medidas de confinamiento han suscitado debates sobre la ética de tales condiciones, especialmente para un preso de alto perfil como El Chapo. Si bien es importante garantizar la seguridad de la prisión y evitar cualquier posible intento de fuga, también es crucial defender los derechos humanos básicos y proporcionar un trato digno a todos los presos. Lo que él busca y lo que esto busca es otro mordisco a la manzana. Perdió su juicio, perdió en la apelación. Este es un mecanismo para que él diga que a pesar de todo eso, todavía tengo derecho a una revocación de mi condena y un nuevo juicio porque mis derechos constitucionales fueron violados. El presidente López Obrador, conocido como AMLO por muchos, siempre ha hecho hincapié en la importancia de los derechos humanos. En respuesta a la petición de Guzmán,
declaró que siempre hay que mantener la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Esta declaración ha encendido un encendido debate entre la opinión pública mexicana. Los partidarios de Guzmán sostienen que merece una oportunidad de redención y rehabilitación, mientras que otros creen que sus delitos son demasiado graves para merecer clemencia alguna. La decisión del presidente tiene un peso significativo, ya que podría sentar un precedente sobre la forma en que México tratará a los criminales de alto perfil en el futuro. Es importante tener en cuenta la complejidad del caso de Guzmán. A lo largo de su carrera delictiva, mantuvo profundas conexiones con el gobierno y las fuerzas de seguridad de México. Sus múltiples fugas de la prisión preventiva han avergonzado a las autoridades y han suscitado preocupación por el riesgo de fuga que sigue corriendo. Además, Estados Unidos y México tienen un acuerdo en vigor que permite a los presos cumplir sus condenas en el otro país para estar más cerca de sus familias. Sin embargo, dada la gravedad de los delitos de Guzmán y los posibles riesgos para su seguridad, parece muy poco probable que Estados Unidos acepte un acuerdo de este tipo. La crisis fronteriza entre EU y México. Ahora bien, si ha estado siguiendo la actual crisis fronteriza entre Estados Unidos y México, sabrá que no surgió de la noche a la mañana. Tiene sus raíces en una compleja historia de factores políticos, económicos y sociales que han dado forma a la relación entre estas dos naciones vecinas. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el programa Bracero se estableció en 1942 para hacer frente a la escasez de mano de obra en Estados Unidos. Este programa permitía a los trabajadores agrícolas mexicanos entrar temporalmente en el país para trabajar en el campo. Sin embargo, también creó un sistema de explotación y abuso, en el que los trabajadores se enfrentaban a menudo a salarios bajos, malas condiciones de vida y derechos limitados. En la década de 1990, se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, cuyo objetivo era promover la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Aunque el TLCAN prometía crecimiento económico y oportunidades de empleo, también provocó el desplazamiento de pequeños agricultores mexicanos que no podían competir con los productos agrícolas subvencionados de Estados Unidos. Este desplazamiento, unido a la falta de oportunidades económicas, empujó a muchos mexicanos a buscar mejores perspectivas al norte de la frontera. El cambio de milenio trajo consigo una mayor preocupación por la seguridad en Estados Unidos, especialmente tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2003 y la aplicación de la Ley del Cerco Seguro en 2006 supusieron un aumento significativo de las medidas de control fronterizo. La construcción de barreras físicas, la tecnología de vigilancia y el despliegue de más agentes de la patrulla fronteriza pretendían disuadir de los cruces no autorizados. A pesar de estos esfuerzos, la crisis fronteriza siguió agravándose. Los cárteles de la droga en México ganaron poder e influencia, lo que provocó un aumento de la violencia y la inestabilidad. Esto, junto con las persistentes disparidades económicas y el atractivo del sueño americano, alimentó un flujo continuo de migrantes que intentaban entrar en Estados Unidos. En 2018, la administración Trump implementó una política de tolerancia cero, lo que resultó en la separación de miles de familias migrantes en la frontera. Esta controvertida política suscitó la condena internacional e intensificó aún más el debate en torno a las políticas de inmigración. Con el cambio de administración, la administración Biden ha adoptado un enfoque diferente, centrándose en políticas más humanas y compasivas. Ahora, un día, el día 1, voy a firmar la legislación de reforma de la inmigración que está construyendo el Congreso para proporcionar una hoja de ruta hacia la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados que tanto contribuyen a este país, incluidos 1,7 millones de AAP. Sin embargo, persisten los retos de la gestión de la crisis fronteriza, con un aumento de las llegadas de inmigrantes y la necesidad de equilibrar la seguridad fronteriza con consideraciones humanitarias. Si usted está tratando de salir de Cuba, Nicaragua o Haití, o ha acordado iniciar un viaje a Estados Unidos, no se presente en la frontera. Quédese donde está y solicite legalmente desde allí a partir de hoy. Uno de los principales retos es el aumento de menores no acompañados que llegan a la frontera. Estos niños vulnerables emprenden a menudo peligrosos viajes en busca de seguridad y un futuro mejor. Las instalaciones diseñadas para albergarlos se han visto desbordadas, lo que ha provocado hacinamiento y condiciones de vida inadecuadas. Otro reto es el aumento de solicitantes de asilo.
Muchas personas y familias que huyen de la violencia, la persecución y las dificultades económicas en sus países de origen buscan refugio en Estados Unidos. Sin embargo, el proceso de asilo es complejo y lento, lo que provoca una acumulación de casos y estancias prolongadas en centros de detención. Se están haciendo esfuerzos para agilizar el proceso de asilo y proporcionar una adjudicación justa y eficiente de las solicitudes. En respuesta a la crisis, el gobierno de Biden ha puesto en marcha varias políticas. La Orden de Salud Pública del Título 42, introducida inicialmente durante la administración Trump en respuesta a la pandemia de COVID-19, permite la expulsión de migrantes en la frontera sin el debido proceso. Bajo el Título 42, los migrantes encontrados en la frontera entre México y Estados Unidos se enfrentaban a una sombría realidad. Se les devolvía a sus países de origen o se les enviaba de vuelta a México. Las cifras son asombrosas. Desde el inicio de la política, las autoridades han expulsado a migrantes en la frontera más de 2,8 millones de veces, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Sin embargo, el 23 de mayo de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de EEU, anunciaron que ya no era necesario mantener el Título 42, dadas las actuales perspectivas más favorables para la salud pública en EEU. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche de ayer, recorrimos un popular cruce fronterizo aquí en Brownsville, Texas, Matamoros. Los oficiales de la patrulla fronteriza de EEU nos dicen que hay aproximadamente 22.000 migrantes en esa región de Tamaulipas, a la espera de cruzar a los Estados Unidos. La decisión del gobierno de Biden de suspender la controvertida política de permanecer en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias de inmigración en Estados Unidos, también ha tenido repercusiones. Esta política, introducida en enero de 2019, inscribió a aproximadamente 70.000 migrantes. La frontera sur entre México y Estados Unidos no solo es un foco de migrantes, sino también de narcotráfico. El cártel de Sinaloa suministra la mayor parte del fentanilo en EEU y es en gran parte responsable de 100.000 muertes por sobredosis solo en 2021. Datos recientes han mostrado una tendencia preocupante que ocurre en la frontera. Mientras que las incautaciones generales de drogas en la frontera pueden estar tendiendo a la baja, las incautaciones de fentanilo, un opioide sintético altamente potente, se están disparando. Según los últimos datos, la mayor parte del fentanilo ilícito se introduce de contrabando a través de los puertos de entrada en la frontera sur, contrariamente a la creencia común de que se introduce de contrabando entre puertos. Esta revelación no deja de ser chocante, ya que pone al descubierto hasta qué punto los narcotraficantes se han infiltrado en los canales legales para introducir sus mortíferos productos en Estados Unidos. En la frontera de Estados Unidos con Canadá también se producen incautaciones de droga, pero el contrabando de fentanilo en la frontera norte es mínimo en comparación con la frontera sur. Este puerto de entrada recibe más fentanilo que cualquier otro puerto de entrada de Estados Unidos. De hecho, más de la mitad se intercepta aquí y el problema sigue creciendo y creciendo. En el primer semestre de 2023, los agentes han incautado más fentanilo que en los últimos 5 años juntos. Esta escandalosa disparidad pone de relieve la urgente necesidad de abordar la actual crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. La actual crisis fronteriza entre Estados Unidos y México ha creado una tormenta perfecta para el aumento del contrabando de drogas, especialmente en lo que se refiere al tráfico ilícito de fentanilo. A pesar de los esfuerzos por fortificar la frontera con vallas y barreras físicas, sigue habiendo zonas vulnerables a las actividades ilícitas. Los narcotraficantes explotan estas vulnerabilidades, aprovechando el vasto y a veces accidentado terreno para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos. Los sindicatos del crimen organizado también desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar las operaciones de contrabando de drogas. Estas redes delictivas han establecido operaciones sofisticadas y bien coordinadas que abarcan ambos lados de la frontera. Aprovechan sus amplias redes, recursos y conocimiento de la región fronteriza para introducir drogas sin ser detectadas. Estas organizaciones delictivas operan con una eficacia despiadada, adaptando constantemente sus tácticas para eludir a las fuerzas de seguridad y maximizar sus beneficios. La crisis fronteriza también ha puesto a prueba los recursos y la mano de obra de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La patrulla fronteriza,
y otros organismos encargados de proteger la frontera se ven desbordados por el enorme volumen de inmigrantes y la necesidad de procesarlos. Esta desviación de recursos y atención crea oportunidades para que los narcotraficantes se aprovechen de la situación e introduzcan drogas en el país, sin ser detectados. ¿Puede el muro detener a El Chapo? Las impactantes revelaciones del juicio contra El Chapo, el famoso capo de la droga, han puesto de manifiesto la ineficacia de los muros fronterizos entre México y Estados Unidos. A pesar de las promesas de campaña de Trump, el juicio descubrió una red de túneles, compartimentos ocultos y funcionarios corruptos que permitieron al cártel de Sinaloa de El Chapo continuar sus operaciones de narcotráfico con impunidad. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el juicio de El Chapo, quedó claro que la realidad era mucho más compleja que la retórica de campaña. El imperio de El Chapo parecía operar con impunidad, a pesar de la presencia de muros fronterizos. El juicio proporcionó una mirada profunda dentro del imperio de la droga del cártel de Sinaloa, revelando detalles impactantes sobre sus métodos de contrabando de drogas a Estados Unidos. Una de las revelaciones más sorprendentes fue la extensa red de túneles que el cártel del Chapo utilizaba para transportar droga a través de la frontera. Las autoridades estadounidenses descubren un narcotúnel entre San Diego y Tijuana. El túnel, de la longitud de 6 campos de fútbol y 6 pisos bajo tierra, tiene vías de ferrocarril, ventilación y electricidad. Estos túneles, equipados con sistemas de ventilación, iluminación e incluso vías de ferrocarril, permitían el paso fluido de drogas de México a Estados Unidos. Se construyeron estratégicamente para eludir las medidas de seguridad fronteriza, haciendo que los muros fronterizos fueran ineficaces para detener el flujo de drogas. Los túneles eran como una autopista oculta para el cártel. Estos túneles, algunos construidos con una precisión asombrosa, partían de lugares inesperados, como debajo de una mesa de billar en una finca. Permitían al cártel transportar cantidades ingentes de droga sin ser detectado, sorteando cualquier barrera física que se interpusiera en su camino. Eran increíblemente sofisticados, con paredes reforzadas e incluso sistemas hidráulicos para ocultar sus entradas. Era como el juego del gato y el ratón, en el que el cártel siempre encontraba nuevas formas de burlar a las fuerzas del orden. Sin embargo, los túneles eran solo el principio. Los socios de El Chapo revelaron detalles asombrosos de sus técnicas de contrabando. He aquí un ejemplo de lo que tenemos en neumáticos. Así que juntan 4 de estos para hacer un gran círculo. Los atornillan alrededor de la llanta de la llanta. La droga se ocultaba en camiones y trenes, camuflada entre galones de aceite de cocina u oculta en pequeñas latas de pimientos picantes. Estos vehículos pasaban por puntos de entrada oficiales, lo que dificultaba enormemente a las autoridades la identificación e interceptación del cargamento ilícito. Hemos tenido que desmontar completamente motores para llegar a paquetes y narcóticos con el motor en marcha. Las operaciones del cártel de Sinaloa eran tan sofisticadas que incluso utilizaban buques portacontenedores que atracaban en puertos del Pacífico para transportar sus drogas a Estados Unidos. El juicio también sacó a la luz el uso de compartimentos ocultos en vehículos, la explotación de pasos fronterizos legales y el empleo de mulas para el contrabando de drogas a través de la frontera. Estas tácticas pusieron aún más de relieve las limitaciones de los muros fronterizos para impedir el tráfico de drogas. El muro, con toda su grandeza, se ha convertido en un mero obstáculo en su camino. Pero quizá el aspecto más impactante del juicio fue la revelación de la corrupción generalizada en las fuerzas del orden. A medida que miles de millones de dólares en heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana entraban en Estados Unidos, el poder y la influencia del cártel de Sinaloa crecían exponencialmente. La capacidad del Chapo para transportar drogas con rapidez y establecer conexiones con los cárteles colombianos consolidó aún más su imperio. Intentó corromper a funcionarios de todos los niveles del gobierno mexicano, asegurándose de que sus operaciones permanecieran prácticamente intocables. Los testigos declararon haber pagado sobornos a funcionarios para garantizar el paso fluido de la droga a través de la frontera, e incluso afirmaron que el Chapo había sobornado al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto con $100 millones. El portavoz del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, califica la afirmación de soborno, de falsa y difamatoria. A pesar de las promesas de campaña de Trump, el juicio destapó una red de túneles, compartimentos ocultos y funcionarios corruptos que permitieron al cártel de Sinaloa del Chapo continuar impunemente sus operaciones de narcotráfico. Las notorias fugas de prisión de El Chapo. Ahora que El Chapo ha solicitado ser repatriado a México,
especialmente durante la actual crisis fronteriza entre Estados Unidos y México, ha suscitado preocupación. Si el Chapo fuera devuelto a México, probablemente se enfrentaría a un menor nivel de seguridad y vigilancia que en EU y podría aprovechar el caos y la corrupción en la frontera para volver a escapar de la prisión mexicana, como ya hizo 2 veces en el pasado, o reanudar sus actividades delictivas y de tráfico de drogas. A principios de la década de 2000, el mundo fue testigo de una de las fugas de prisión más audaces de la historia. El Chapo llevaba encerrado en la prisión mexicana de máxima seguridad de Puente Grande desde 1995. Su participación en un sangriento tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993 le valió una condena a cadena perpetua. Pero el Chapo tenía otros planes. La prisión de Puente Grande, situada a las afueras de la ciudad de Guadalajara, era conocida por sus estrictas medidas de seguridad. Parecía impenetrable, con altos muros, guardias armados y avanzados sistemas de vigilancia. Pero a El Chapo no le gustaban los muros. El Chapo había disfrutado de ciertas comodidades durante su estancia en Puente Grande, gracias al patrocinio de Dámaso López Núñez, subdirector de seguridad. La riqueza y la influencia de El Chapo le permitieron llevar una vida de relativo lujo dentro de los muros de la prisión. Tenía acceso a buena comida y a mujeres, e incluso le gustaba jugar al voleibol. Dámaso López Núñez, también conocido como El Chito, había asumido el cargo de subdirector de seguridad en 1999. Demostró ser aún más dócil que su predecesor, asegurándose de que todas las necesidades de El Chapo estuvieran cubiertas. El Chapo colmó a Dámaso de dinero y regalos, solidificando su alianza. La celda de El Chapo se convirtió en su santuario, un lugar donde podía planear su próximo movimiento, pero su cómoda vida dio un giro cuando Dámaso abandonó Puente Grande bajo sospecha de corrupción. La marcha de su aliado dejó a El Chapo vulnerable, y su peor temor se hizo realidad. La Corte Suprema de México ha dictaminado que Estados Unidos puede extraditar a presos mexicanos, incluido El Chapo, siempre que no se aplique la pena de muerte. Esta sentencia acerca a la realidad la peor pesadilla de El Chapo, una celda en una prisión estadounidense. Fue el 19 de enero de 2001 cuando El Chapo hizo su jugada. Los detalles de su fuga siguen siendo objeto de especulación y controversia. Algunos creen que lo sacaron de contrabando en un carro de la ropa sucia, mientras que otros sostienen que simplemente salió por la puerta. La teoría del carro de la ropa sucia sugiere que El Chapo estaba escondido en un carro lleno de ropa sucia, que un guardia conocido como El Chito hizo rodar hasta la libertad. Este audaz plan de fuga permitió al Chapo eludir la detección y burlar las medidas de seguridad de la prisión. Tras más de una década prófugo, Guzmán fue finalmente detenido en febrero de 2014 en un balneario de Mazatlán, México. Sin embargo, en julio de 2015, este célebre capo protagonizó por segunda vez otra audaz fuga de la prisión federal del Altiplano. Esta prisión máxima era supuestamente una fortaleza impenetrable, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos. La prisión federal del Altiplano, situada en Almoloya de Juárez, México, era conocida por sus medidas de alta seguridad y sus estrictos protocolos. Los guardias estaban entrenados para estar alerta, y el centro estaba equipado con sistemas de vigilancia de última generación. Sin embargo, estas medidas no pudieron con la astucia y el ingenio de El Chapo. Sin que las autoridades penitenciarias lo supieran, un equipo de ingenieros especializados y miembros del cártel habían estado trabajando sin descanso en la construcción de un elaborado túnel que conduciría directamente a la celda de Guzmán. El túnel, de aproximadamente 1 milla de longitud, era una maravilla de la ingeniería. Estaba equipado con sistemas de ventilación, iluminación e incluso una motocicleta montada sobre orugas para ayudar en el proceso de excavación. La construcción de un túnel tan complejo requería no solo conocimientos técnicos, sino también una red de personas dispuestas a colaborar con el cártel de Sinaloa. Se cree que el personal penitenciario, coaccionado o sobornado, desempeñó un papel crucial para facilitar la fuga. La noche del 11 de julio de 2015, mientras el mundo dormía, Guzmán hizo su jugada. Con la ayuda de sus cómplices, se arrastró por el túnel, emergiendo a la oscuridad fuera de los muros de la prisión. No fue hasta la mañana siguiente, durante un control rutinario, cuando los guardias de la prisión descubrieron la ausencia de Guzmán. Se desató el pánico al darse cuenta de su fuga. Tras meses de fuga, la persecución de El Chapo llegó por fin a su fin. El 8 de enero de 2016, infantes de Marina mexicanos asaltaron una casa de seguridad en Los Mochis, Sinaloa, donde se escondía Guzmán.
se produjo un intenso tiroteo que se saldó con la muerte de varios miembros del cártel y la captura del Chapo. El Chapo supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de Estados Unidos y México, así como de la región, al reavivar la guerra contra las drogas y la violencia que se ha cobrado miles de vidas. La repatriación del Chapo a México sería un escenario peligroso tanto para EEUU como para México, así como para los migrantes y los ciudadanos que viven cerca de la frontera. Aunque el presidente Obrador no le ha dado una respuesta definitiva, sería mejor que el Chapo permaneciera en EEUU, donde cumple su cadena perpetua y no tiene ninguna posibilidad de escapar ni de hacer daño a nadie. El narcotraficante entre rejas. A medida que nos adentramos en el mundo del Chapo y el cártel de Sinaloa, es crucial comprender el ascenso de este notorio capo de la droga y el imperio que construyó. Joaquín es mi nombre. ¿Otro nombre? Archibaldo, pero prefiero Joaquín, alias El Chapo. Joaquín Guzmán. Lo era, más conocido como El Chapo, nació el 4 de abril de 1957 en las escarpadas montañas de Sinaloa, México. De orígenes humildes, El Chapo llegaría a convertirse en una de las figuras más poderosas y temidas del narcotráfico mundial. Su andadura en el mundo del narcotráfico comenzó en los años 70, cuando se unió al Cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo. El Chapo demostró rápidamente su valía, mostrando una asombrosa habilidad para navegar por la compleja red de rutas de contrabando de drogas que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos. Pero como dice el refrán, el poder corrompe, y el ansia de control de Guzmán pronto desembocó en una lucha mortal por el poder dentro del cártel. En 1989, Félix Gallardo fue detenido, dejando un vacío de poder que Guzmán estaba más que dispuesto a llenar. Con su astucia y crueldad, el Chapo eliminó rápidamente a sus rivales, consolidando su posición como jefe del cártel de Sinaloa, pero no era solo su brutalidad lo que le distinguía, sino su capacidad sin parangón para transportar droga a Estados Unidos a una velocidad asombrosa. El Chapo se ganó el apodo de El Rápido por la velocidad de sus operaciones. Su cártel utilizaba una vasta red de túneles subterráneos, compartimentos ocultos en vehículos y otros ingeniosos métodos para pasar droga de contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El cártel de Sinaloa, que debe su nombre al estado mexicano en el que se originó, pronto se convertiría en sinónimo de poder, violencia y riqueza inimaginable. El cártel del Chapo se hizo rápidamente con el control de las principales rutas del narcotráfico, introduciendo enormes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos. Sus operaciones se extendían desde las bulliciosas ciudades de Los Ángeles y Chicago hasta los remotos rincones de la América rural. Lo que diferenciaba al cártel de Sinaloa era su capacidad de adaptación e innovación. El Chapo y sus socios fueron pioneros en el uso de sofisticados túneles, compartimentos ocultos en vehículos e incluso submarinos para transportar droga a través de la frontera. Estos ingeniosos métodos les permitían eludir a las fuerzas de seguridad y maximizar sus beneficios. El alcance del cártel se extendía mucho más allá del tráfico de drogas, con implicación en extorsiones, secuestros e incluso corrupción política. El ascenso de El Chapo y el cártel de Sinaloa no estuvo exento de dificultades. Cárteles rivales, como el Cártel del Golfo y los Zetas, supusieron una amenaza constante a su dominio. Los violentos enfrentamientos entre estas organizaciones criminales solían acabar en derramamiento de sangre y caos. Sin embargo, la mente estratégica de El Chapo y su férreo control de la organización garantizaron que el cártel de Sinaloa siguiera siendo una fuerza a tener en cuenta. A pesar de los numerosos intentos de las fuerzas del orden por llevarle ante la justicia, El Chapo parecía intocable. Se convirtió en un maestro de la evasión, en constante movimiento y cambiando de apariencia para evitar ser capturado. El gobierno mexicano, junto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lanzaron múltiples operaciones para detenerlo, pero en todas las ocasiones El Chapo consiguió escabullirse de sus manos. La audacia de sus operaciones y su capacidad para burlar a las autoridades una y otra vez lo convirtieron en una figura legendaria del AMPA. Su influencia se extendió más allá del tráfico de drogas, y algunos llegaron a considerarlo un Robin Hood moderno, que mantenía a las comunidades empobrecidas de Sinaloa. Sin embargo, es importante recordar que tras el mito y el folclore se esconde un hombre responsable de innumerables vidas perdidas y comunidades destruidas por los devastadores efectos de la drogadicción. El impacto de la extradición de El Chapo a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 se sintió no solo en México, sino también más allá de las fronteras internacionales.
marcó un hito importante en la lucha contra el narcotráfico, ya que señaló el compromiso de hacer que los criminales de alto perfil rindan cuentas de sus actos. La extradición de El Chapo demostró la cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en su objetivo común de desmantelar el cártel de Sinaloa. Aunque la captura y extradición de El Chapo supuso un duro golpe para el cártel de Sinaloa, no erradicó la organización ni puso fin al narcotráfico. Las operaciones del cártel continúan, aunque con nuevos líderes que llenan el vacío dejado por El Chapo. El tráfico de drogas es una industria multimillonaria que prospera gracias a la insaciable demanda de sustancias ilícitas. Mientras exista un mercado, siempre habrá quienes estén dispuestos a asumir riesgos y explotar las vulnerabilidades del sistema. La detención de El Chapo creó un vacío de poder en el cártel de Sinaloa, pero la organización se adaptó rápidamente. Sus hijos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, tomaron las riendas y garantizaron la continuidad de las operaciones del cártel. La influencia del cártel de Sinaloa siguió siendo fuerte y su capacidad para introducir drogas en Estados Unidos no disminuyó. Hoy, El Chapo puede estar entre rejas, cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, pero su legado sigue vivo. El cártel de Sinaloa, con sus vastos recursos, conexiones corruptas y tácticas despiadadas, sigue dominando el tráfico de drogas, alimentando la adicción, la violencia y la delincuencia a ambos lados de la frontera. Y hasta aquí este vídeo. Si quieres ver historias similares a esta, haz clic en una de las tarjetas de la pantalla.